Vamos a estar en esta mañana hablando de uno de los temas esenciales de la Navidad, el nacimiento de Jesús. Te invito que busquemos en nuestras Biblias el capítulo 2 de Lucas. Vamos a leer los primeros versículos, los primeros 12 versículos de Lucas capítulo 2. Dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Qué cosa, ¿no? Cuánto podemos aprender de este tiempo de Navidad. Es la época en la cual empiezan los cuestionamientos. El otro día escuchaba en la radio el cuestionamiento clásico, si es la fecha de la Navidad o no, si es el 24 de diciembre, si corresponde la fecha y demás. Pero como les decía, lo que vamos a estar viendo hoy es lo esencial de la Navidad, que Jesús nació, sin importar la fecha exacta, sino lo que fue el nacimiento de Jesús. El versículo 10 es la parte importante, porque el ángel le dice a los pastores: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nació Jesús. Ahora, podríamos preguntarnos: ¿quién es Jesús? El Salvador. ¿Qué más? ¿Quién es? Hijo de Dios. ¿Algo más? Rey de reyes. Señor de señores. Intercesor. Cuando pensamos en quién es, vienen a nosotros un montón de respuestas. Anoté algunas que me iban viniendo a la mente. Podríamos decir que Jesús era hijo de José y María, que sus padres eran de Nazaret, pero él nació en Belén. Todo lo que encontramos de Jesús en estos primeros versículos del capítulo 2 de Lucas. Nació en un pesebre, en un establo. Los ángeles anunciaron que había nacido y es el Salvador. Todo esto podemos sacar de estos versículos de Lucas. Ahora, nada de esto es capricho. Todo lo que está acá detallado de Jesús, cuando habla de que iba José y María a Belén,
que estaban en un pesebre porque no había lugar en el mesón. Ninguno de esos detalles son cosas al azar. Te invito a que busquemos Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Alguien lo tiene? Le voy a pedir al que tenga Isaías 7:14 si lo puede leer. La profecía de Dios a través de Isaías era que una joven, una virgen, iba a concebir, iba a dar a luz un hijo y le iba a poner por nombre Emmanuel, Dios con nosotros, la esencia misma de Jesús, Dios hecho hombre. Por eso Lucas dice que José y María, estando desposados y ella embarazada, está haciendo referencia tal vez a este pasaje de Isaías, el cumplimiento de lo que dijo Isaías muchos años antes, diciendo que una virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo, que iba a ser Dios con nosotros. Ahora, dice que eran de Nazaret y que estaban yendo a Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. O sea que no era capricho que estuvieran en Belén. Vivían en Nazaret, tuvieron que trasladarse. En esa época un viaje de Nazaret a Belén podía llevar tal vez unos 3 días o más. Sin embargo, tuvieron que trasladarse a Belén. ¿Por el censo podríamos decir? No, porque el propósito de Dios, dicho en Miqueas, era que el Salvador tenía que nacer en la ciudad de Belén. Después decíamos que nació en un pesebre, en un establo, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jeremías capítulo 9, versículo 2 dice: oh, ¿quién me diere en el desierto un albergue de caminante para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? El planteo era que Dios estaba separado del pueblo y el pueblo estaba separado de Dios. Entonces Jeremías nos dice que el anhelo era estar en un albergue de caminantes. ¿Cómo se llaman los albergues de caminantes? Hoy los llamamos hoteles, en aquella época los llamaban mesones. Entonces, el hecho de que Lucas nos diga que tuvieron que estar en un pesebre, en un lugar distinto, no en un mesón, porque no había lugar, porque mucha gente estaba en la ciudad por el censo, pero no era capricho, no podía haber lugar en el mesón para Jesús, porque era Dios hecho hombre, Dios con nosotros, era aquel que venía para salvar al pueblo de sus pecados. No podía estar como extranjero, no podía estar en un mesón, por eso tenía que nacer en un lugar distinto, en un lugar que marcara al pueblo la esencia de que no era, como había dicho Jeremías, que Dios moraba como extranjero en medio del pueblo, en un mesón, sino que tenía que nacer en un lugar mucho más simbólico, que fuera más profundo el mensaje para el pueblo. Si hubiera habido lugar en el mesón, el pueblo hubiera recordado lo que dijo Jeremías y no hubieran entendido que Dios quería estar en medio del pueblo, en medio de cada uno de nosotros, que quería ser Emmanuel, Dios con nosotros, no Dios en el mesón. Dios de pasada hubiera sido la imagen si hubiera habido lugar en el mesón para que naciera Jesús. Es aquel al que anunciaron los ángeles. Isaías capítulo
9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Un niño nos es nacido. Ese fue el mensaje de los ángeles. Y Isaías nos hablaba de las características que iba a tener Jesús. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero también los ángeles dijeron que este niño que había nacido era el Salvador. Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 21. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El mensaje de los ángeles estaba confirmando lo que Dios, a través del ángel que vino a ver a José, le había dicho, que su hijo, el hijo que María estaba esperando, era el hijo mismo de Dios y que debía llamarse Jesús, porque iba a salvar a su pueblo de sus pecados. El significado de Jesús, Yeshua, es salvación. O sea, no era cualquier nombre, sino que más allá del nombre era la esencia. Él tenía que llamarse así porque su función, su misión era salvar al mundo, salvar al pueblo de sus pecados. Esto es lo que vinieron a decirle los ángeles a los pastores. Ahora, acá nos dice quién era Jesús, quién fue y cómo fue su nacimiento. Ahora, te invito a que leamos Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 30. Ya habían pasado algunos años. Y encontramos a Jesús con sus discípulos. Y dice Marcos 8, 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipos. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Qué momento, ¿no? Jesús con sus discípulos, caminando de una ciudad a la otra, y en el medio del camino, en el medio de la conversación, Jesús los para y les dice: bueno, a ver,
¿quién dice la gente que soy? ¿Qué se anda diciendo de mí por ahí? ¿Quién dicen que soy? Entonces, bueno, algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros que sos Elías, y otros dicen que sos alguno de los profetas que volvió. Y Jesús los miró y les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? ¿Qué le dirías al Señor en esta situación? ¿Cómo contestarías? ¿Cómo contestaríamos si Jesús se nos para delante? Si es que se me para delante y me dice, Dani, ¿quién soy para vos? ¿Quién soy? Pedro rápidamente le dijo, tú eres el Cristo. Cuando Juan el Bautista estuvo frente a Jesús, Juan capítulo 1, versículo 29 dice, el siguiente día, hablando de Juan el Bautista, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan tuvo que decir quién era Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dijo que era el Cordero de Dios, Pedro le dijo, vos sos el Cristo. Los ángeles que anunciaron a los pastores que había nacido, dijeron, un Salvador, el Salvador, que es Cristo, el Señor. La descripción completa de Jesús, el Salvador, Cristo, el Mesías, el ungido, el Salvador, el que iba a salvar al pueblo de sus pecados. Pero no solo eso, el Señor. Un Salvador que es Cristo, el Salvador, el único, el Señor. Esta fue la respuesta de algunos. Al comenzar, hace unos minutos, pudimos ver lo que Marcos Witt decía de quién es Cristo. ¿Sí? Meli puso una cara de desesperación como diciendo, esa no es la canción que yo quería, pero esa era la que yo quería. Sí, yo sí había pensado en esa canción y estuve esta mañana repitiéndola y demás y me pareció bueno poder escucharla en este momento, si puede ser.
Tal vez Marcos Witt puso música a lo que muchos de nosotros pensamos cuando pensamos en el Señor Jesús. La letra decía: Cristo es mi Señor, no me da temor declarar al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. No me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Con mis labios declararé que tú eres Señor. Tal vez esto es lo que Marcos nos diría si le preguntamos quién dice él que es Jesús, y lo definiría así. Ahora, ¿cómo decimos nosotros, cómo mostramos en nuestra vida cristiana? Porque los ángeles dijeron que Jesucristo era el Salvador, el Cristo y el Señor. ¿Cómo manifestamos que Él es nuestro Salvador? ¿Cuál es la forma de reconocer a Jesús como el Cristo, el Salvador? Invitándolo a vivir en nuestra vida, invitándolo a que Él more en nosotros, reconociéndonos pecadores y pidiéndole a Él que sea nuestro Salvador, reconociendo su obra redentora. Es así de simple, creyendo que Él lo hizo, que Jesús vino para salvarnos, para morir por mí y por vos en la cruz y pagar así nuestros pecados. Reconociéndole, abriendo nuestro corazón. Dice la Biblia que Él entra a nuestro corazón y vive con nosotros, vive en nosotros. Esa es la forma de reconocerlo como Salvador. ¿Y cómo lo reconocemos como Señor? Porque me parece que es muy fácil reconocer y mostrar que Él es nuestro Salvador. Pero, ¿cómo demostramos que Él es nuestro Señor? ¿Cuál es la forma de demostrar que es nuestro Señor? Primeramente, dejando que Él sea el que nos muestre las cosas, menguando nosotros para que Él crezca, dejando que nuestra vida deje de ser lo importante para ser Él lo importante, reconociendo que tenemos un montón de cosas que no estaban bien delante de Dios. Él pagó por nuestros pecados, es nuestro Salvador, pero nos pide un paso más: ser nuestro Señor. Una de las formas que tenemos de mostrar que reconocemos a Jesús como nuestro Señor es lo que vimos el domingo pasado. ¿Qué tuvimos el domingo pasado? Bautismos. Es una forma de mostrar a los demás que estamos identificados con Cristo, no solo en su muerte, sino en su resurrección, y vivimos para Él. El bautismo, en cierta forma, es una manifestación de lo que está pasando en nuestro interior, que Jesús es nuestro Salvador, pero queremos obedecerle en todo lo que Él nos dijo, y por eso lo seguimos el mandato del bautismo, porque Él es nuestro Señor. Es una forma de reconocer que no solo necesitamos la salvación, el perdón de nuestros pecados, sino que también reconocemos que lo que Dios nos pide es lo mejor. Por eso, y bautizarnos. Es así, es parte de la vida cristiana. Y muchas veces Salvador es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es todopoderoso. Pero no, me está pidiendo un compromiso mayor, ¿no? Si me bautizo, representa que Él es mi Señor. Es un paso más en el compromiso. El domingo pasado veíamos y escuchábamos a Mile, a Patricia, cuando nos decían por qué querían bautizarse, y reconocían que era un momento importante, era un paso importante. Si fuera algo simple, no sería algo
tan complejo y algo que nos lleva tiempo decidir. Todos reconocemos que hicimos cosas malas, que hemos pecado, que necesitamos un Salvador, que queremos el perdón de nuestros pecados. Y muchas veces nos quedamos en eso. Reconocemos que Jesús es nuestro Salvador. Sí, ya está, perdono mis pecados. Pero ¿cómo nos cuesta empezar a reconocer que tiene que ser nuestro Señor y que queremos que sea nuestro Señor? Creo que es más difícil querer que sea nuestro Señor que reconocer que quiere ser nuestro Señor. Parte de eso, como les decía, es el bautismo. Y es una forma de responder a Jesús. En Marcos 8, lo que leíamos antes, el versículo 29, Jesús, yendo con los discípulos, les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Trayéndolo a nuestro tiempo y nuestras palabras, la pregunta de Jesús para tu vida y mi vida sigue siendo la misma. ¿Quién decís que soy? O en otras palabras, ¿qué soy en tu vida? La pregunta de Jesús hoy es: ¿qué soy en tu vida? ¿Qué le vas a responder? La oferta de Jesús es ser tu Salvador, perdonar tus pecados, darte vida eterna. Y el desafío de la vida cristiana es que Jesús sea tu Señor y vivas una vida cristiana plena. La elección es nuestra. Cada uno de nosotros elige qué respuesta darle al Señor. Los ángeles dijeron: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Y esto me hizo pensar cuáles eran esas nuevas, si todo lo que había pasado y lo que decían era normal. Porque era, bueno, nació en la ciudad de David un Salvador. Sí, Dios prometió que iba a venir un Salvador. Bien. Pero las nuevas de gran gozo eran que ese Salvador es Cristo, el Señor, que nos salva y quiere lo mejor para nosotros. Entonces Él quiere ser nuestro Señor. Y creo que los pastores se miraron y dijeron: ¿y cómo sabemos que esto es verdad? Y el ángel les dijo: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué tenía de raro un bebé envuelto en pañales? Digamos que había cosas que eran lógicas. Les traigo nuevas de gran gozo, una gran noticia, les dijo el ángel. Nació el Salvador, esa es la parte importante. Es el Salvador, el que Dios prometió, pero no solo es el Salvador, es el Señor también. Ustedes pueden reconocerlo como Salvador, pero tienen que reconocerlo como Señor. Y después les dice: esta es la señal. Van a encontrar al bebé envuelto en pañales. Creo que los pastores lo deben haber mirado y me estás cargando. Todos los bebés cuando nacen están con pañales. Darío, Alma, ¿cómo está ahora? Está con pañales, es un bebé. Es bastante normal. O sea, si yo dijera: van a encontrar a Alma con pañales, ¿qué tiene de raro? Si le levantan el vestidito que le queda re lindo, va a tener pañales. Era más o menos algo así. Esa no era la parte importante de lo que iban a encontrar, sino que lo iban a encontrar en un pesebre, en un lugar poco común para un bebé, pero porque estaba relacionado con la importancia que tenía y el significado de que Dios no venía para ser extranjero, sino para ser el centro del pueblo, el Salvador y el Señor. Tal vez te quedaste con eso de que estaba con pañales y no con lo otro. Dios tiene cosas grandes para tu vida. No alcanza con reconocerlo como Salvador. Te estás perdiendo. Si te quedaste solo con eso, te estás perdiendo gran parte de lo que es la vida cristiana. No solo perdonó tus pecados, sino que tiene cosas grandes que solo las vas a conocer cuando Él sea tu Señor. Volvemos a lo que preguntó el Señor en Marcos: ¿quién dicen que soy?
¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús en tu vida y qué lugar está ocupando? Te invito a que nos tomemos un tiempo para orar. Señor bendito, gracias porque vos viniste por cada uno de nosotros. Viniste para salvarnos y perdonar nuestros pecados. Porque tu llamado es a que seamos salvos de nuestros pecados y que vivamos una vida cristiana de victoria. Siendo siervos tuyos, siendo vos no solo el Salvador, sino también el Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras mentes y ayudándonos a estar decidiendo cada día ir por tus caminos, ir respondiendo como vos esperas. Que podamos decidir que seas nuestro Salvador. Que aquellos que aún no te conocen puedan estar escuchando tu voz, escuchando la voz de tu Espíritu Santo, hablándoles, llamándoles a ser salvos, a reconocerte como su Salvador. Y aquellos que ya te reconocieron como Salvador, pero no han avanzado, no han dado el paso de obediencia, que es parte de reconocerte como Señor, de pasar por las aguas del bautismo. Señor, te pido que también tu Espíritu Santo esté hablando y nos estés desafiando a nuevos compromisos en la vida cristiana, que podamos estar dando pasos siguiendo tus consejos, que podamos en cada momento mostrar con nuestras acciones que vos sos nuestro Señor. En el bendito y santo nombre de Jesús. Amén. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién es Jesús en tu vida? O más aún, ¿quién querés que sea Jesús en tu vida? ¿Querés que sea tu Salvador si todavía no lo es? ¿Entregaste tu vida a Él? ¿Le dijiste que querías que perdone tus pecados? Si no es así y querés hacerlo, te invito a que te pongas de pie para que podamos orar. Tal vez si le dijiste que sea tu Salvador, tal vez fue hace poco o hace mucho, pero no diste el paso siguiente, que es el del bautismo, como veíamos el domingo pasado, y querés decirle al Señor y compartirlo con nosotros como iglesia que te querés bautizar, que querés demostrar que Él es tu Señor. También te invito a que te pongas de pie, así podemos estar orando y contándote para los próximos bautismos. Si querés decirle al Señor y a la iglesia que te querés bautizar, te invito a que te pongas de pie. Y quiero invitar a cada uno de ustedes, invitarnos a cada uno de nosotros que si estamos dispuestos a declarar que Cristo es nuestro Señor, lo hagamos cada día. El desafío es cada día. Katy está diciendo que se quiere bautizar. Ella nos está diciendo a cada uno de nosotros lo que escuchábamos en la canción de Marcos, que Cristo es su Señor. Así que yo te invito a que vengas acá y le voy a pedir al pastor que pueda estar orando por esta decisión de Katy. Quizás alguien más. Bien, oramos. Te damos gracias, Señor, porque hace ya mucho tiempo este mensaje de los ángeles llegó a nuestros corazones
y hemos respondido positivamente, reclamando, Señor, que tome nuestro corazón, nos perdones, nos limpies y nos hagas tus hijos. Pero también, Señor, como estamos escuchando, el segundo paso es recibirte como el Señor de la vida, el que tiene en sus manos todos los tiempos de nuestra vida. Te rogamos por Katy en esta hora, Señor, que esta decisión que ella está tomando sea realmente una decisión firme, que perdure a través del tiempo y que a través de ella, Señor, tú puedas llegar a otros corazones para que al verla vivir a ella, también deseen tener lo que ella tiene, la paz que tú ofreces y el perdón de los pecados y una comunión íntima contigo todos los días. Bendice a esta muchachita, Señor. Te rogamos sobre ella tu gracia, tu cuidado, tu misericordia todos los días. En el nombre de Jesús. Amén.